El mundo está patas arriba y algunos nos esforzamos en darle la vuelta, en hacer un flippity flop, para demostrar que el cambio es posible y que siempre hay otra opción. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Flippity Flopcast. Bienvenido Ignacio Román a este Flippity Flopcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor tener a alguien dentro del paradigma médico que se atreva a ir por otro camino. Y este podcast es para descubrir a este tipo de individuos, ¿no?, que se apartan del rebaño. Te voy a presentar bien. Ignacio Román es biólogo, doctor en biología, especializado en inmunología y profesor universitario, pero también tienes una trayectoria de la que me gustaría que habláramos. Para todas las cosas que no se pueden hablar aquí en YouTube, hay otra entrevista que acabamos de hacer sobre los temas que trata Ignacio Román que no se pueden hablar aquí y está en flippityflop.es, ¿vale? Pero ahora vamos a seguir conociendo a Ignacio Román. Cuéntanos, Ignacio, ¿de dónde te vino la vocación para estudiar biología? ¿Siempre te gustaban los bichitos, el típico niño ese que está ahí con las arañas o algo así, o te vino luego más tarde? Bueno, primero, Mar, buenos días, Lara. Buenas. Y muchas gracias por invitarme a tu espacio. Pues me viene de muy chiquitito. ¿Sí? Toda mi afición o mi vocación me viene desde que tenía 5 años. Ah. Yo, de hecho, era un lector de esos libros, esa enciclopedia que teníamos, que era dime, cuéntame, dime quién eres, dime qué serás, dime cuál será tu profesión, de esos rojas. Efectivamente, esos libros yo me los leía, me los devoraba completamente, y yo era, como decía mi madre, muy industrioso, muy laborioso de pequeño, era muy investigador, siempre estaba pues investigando, era muy curioso, siempre decía el por qué, y por qué, y por qué. Nunca me ha gustado quedarme con lo primero que me han contado, siempre he intentado encontrar el porqué de las cosas, y era el por qué siempre, y además era el no. Cuando me obligaban a hacer algo, porque sí, yo siempre decía no, me oponía. Entonces, entre lo curioso que era el que me cuestionaba todo y que me oponía a una orden dada porque sí, pues de ahí viene mi afición. Y era muy enamorado de pequeño de los animales y las plantas, del mundo de la biología. Me viene de mi madre. Eso me viene de mi madre. ¿Qué hacía tu madre? ¿A qué se dedicaba? Mi madre ha sido siempre ama de casa, pero anteriormente, antes de casarse, estuvo trabajando en la Empresa Nacional de Óptica de Nosa, el Instituto Nacional de Industria, trabajaba en óptica mi madre. Y mi padre también, se conocieron allí, en la misma Empresa Nacional de Óptica. Sí. Y mi madre, lo que pasa es que viene de su familia, la familia de mi madre, por parte paterna, eran ganaderos en Fuenlabrada, tenían vacas, de hecho eran de las personas que más cantidad de leche suministraban desde Fuenlabrada a Madrid a través del mercado de Puerta de Toledo. ¿Sí? Y lo que pasa es que eso, pues desafortunadamente la Guerra Civil Española pues hizo desaparecer prácticamente toda esa tradición familiar que tenían de ganaderos. Pero yo he vivido de pequeño lo que son las vacas, lo que son los galgos, todos los animales me lo ha transmitido mi madre, el amor por la naturaleza. De pequeñito mi madre tenía jaulas con pájaros, siempre hemos tenido perros, y yo de pequeño quería tener siempre un mono, una ardilla, un perro, y el mono no lo tuve nunca. La ardilla sí la he tenido, y el perro sí que he tenido siempre perros. Ahora no los tengo, pero sí que he tenido la mayor parte de mi vida perros. Y yo era también un devorador de la enciclopedia de fauna ibérica de Félix Rodríguez de la Fuente. Ahí me viene la vocación de biólogo, aunque yo quería ser naturalista como él, pues como tantos chavales de esa época estábamos realmente impactados de ese poder de comunicación y de transmitir el amor por la naturaleza que tenía Félix Rodríguez de la Fuente. Y bueno, tuve también un referente muy importante que fue Enrique Hércules. Esta persona, para mí, mi segundo padre, siempre diré que para mí fue como un padre más. Fue el jefe de mi padre cuando hizo la mili, el ejército de mi padre, en un buque de guerra de Vulcano, en Cartagena,
y tuvo de jefe, de capitán, a Enrique Hércules. La coincidencia de la vida. Mi padre era huérfano de la Armada, mi abuelo era miembro de la Armada. ¿Sí? De eso también me viene ese espíritu Qué bueno. también de disciplina, ¿Sí? Que tengo en mi vida. Y Hércules, Enrique Hércules, con su mujer Fanny, fueron vecinos nuestros. Coincidieron, mi padre, una vez ya casado con mi madre, fueron a vivir al mismo edificio que pertenecía a la Armada, eran casas militares en Madrid, y sí. fuimos vecinos con vecinos, pared con pared, Enrique, Fanny y mis padres y nosotros. Y Enrique es una persona que a mí me marcó también bastante. Fue esa persona que me ha dado esa disciplina, porque era capitán de la Armada, sí. y era una persona que para mí, bueno, me marcó mucho su nivel de cultura, su estilo, su educación, su saber estar. Eso me marcó muchísimo Enrique, y también porque era muy amantes de la naturaleza. También Fanny y Enrique tenían pájaros como mi madre, sí. Y compartimos muchísimos momentos, y ya te digo, fue una época de mi vida desde muy pequeñito. Te estoy hablando yo recuerdo, mi primer recuerdo, lo recuerdo con apenas 3 años. En Santipetri, en Cádiz, sí. en una salida en barco. Mi padre tenía grandes amigos que tenían barcos cuando era la antigua Almadraba de Santipetri, no lo que es el Santipetri actual, que está todo muy urbanizado. Pues sí. Era una Almadraba, y salimos a pescar, y yo recuerdo a mi hermana Cristina en brazos de mi madre. Yo me llevo 15 meses con mi hermana, soy 15 meses mayor, ¿sí? Y yo recuerdo perfectamente mi hermana en brazos con mi madre, y yo en otra barca, para acceder al barco grande que estaba atracado en mitad del caño de Santipetri. Pues fíjate, yo tengo recuerdo de muy chiquitito. Sí. Eso me ha venido, yo he sido siempre como muy soñador, me ha encantado siempre pues el vivir la naturaleza, y tengo muy buenos recuerdos. Y ya digo que esa época coincide con lo que te he comentado de Félix Rodríguez Fuente, el referente para mí que fue Enrique, todo lo que yo leía en esos libros que sí. Tú has compartido también en tu infancia, sí. De dime quién es y dime cuál será mi profesión, sí. Y encima pues ver los documentales de El hombre de la tierra, pues me hizo entender que yo tenía que ser como Félix Rodríguez de la Fuente, tenía que ser zoólogo. Qué bueno, pero no tiraste por el lado de la zoología. Pero no. Bueno, antes de adentrarnos ahí también, yo sé que aparte de este amor por la naturaleza, en tu familia también había una vena artística, ¿no? También sí. En tu educación, o sea, tú tienes una infancia muy variada, cuéntanos. Sí, mi padre ahí me aportó en una fase de su vida, una vez que mi madre y mi padre dejaron la empresa nacional de óptica, sí. Mi padre fue una persona que se fue a hacer negocios por el mundo, por la vida, fue en ese sentido muy valiente, sí. Pues se dedicó a crear tenía 2 galerías de arte, sí. Una en el edificio España, en la Plaza de España en Madrid, y otra en la calle Alcalá. Y ahí conocí el mundo del arte. Tuvo escultores y pintores muy conocidos. Ahí está Ulló, está César Manrique, que yo lo he conocido, amigo de mi padre también, Manuel Carregal. Bueno, pues tenemos, ya digo que... de primer nivel, o sea, se movía en la liga, en primera, jugaba en primera. Mira, la primera vez que fui a Valle del Tietar, fui a conocer a Aurelio Teno, un escultor también muy conocido de esa época, que era amigo de mi padre, y eso me ha dejado ese impacto también en mi forma de ser, en el amor al arte, a la música, a la escultura, a la pintura. Es decir, yo tengo esa vertiente de amor a la naturaleza, a la vida, a la biología, y una pasión absoluta al mundo de las artes. Entonces yo conviví en la galería de arte con esos pintores, escultores. Yo me quedaba totalmente abducido por cómo pintaban, cómo manejaban la escultura, y un crío, un mico que era de 6, 8 años, me quedaba mirándoles cómo lanzaban el trazo con el pincel o cómo con el cincel iban esculpiendo. Y la verdad es que para mí fue una época muy bonita en mi vida, que evidentemente me ha marcado claramente mi forma de entender la vida y de hacer la vida. Claro, fíjate, como buen geminiano tienes dos vertientes, ¿no? Y una vida muy... Bueno, con muchos vericuetos también, sí. ¿no? Y muchos porque
Bueno, luego avanzaremos sobre eso, ¿no? Sobre tu trayectoria profesional. ¿No te tentó el arte? ¿Tú tenías ya clara la vocación cuando llegaste al momento de elegir carrera? ¿Tenías claro que ibas a estudiar biología? Sí, tenía claro que iba a estudiar biología, ya te digo, de los 5 Sí, años. ya. O sea, biología. Iba a ser naturalista, no sabía en ese momento la carrera, pero iba a ser naturalista. Pero sí que es cierto porque estuve en la Escuela de Arte y Oficios en Madrid. Sí. Porque claro, estaba muy influenciado por los escultores y pintores que tenía mi padre, claro, como galerista en la Galería de Arte, y además visitar in situ sus propios domicilios. Me acuerdo ir a distintos pueblos y ciudades de España donde estos pintores y escultores vivían y yo ver sus estudios en sus hogares. Y eso me impactó. Y yo, pues me encantaba la pintura. Yo tenía en la Escuela de Artes y Oficio, que estuve durante un tiempo, pues yo tenía mis cuadernos y mi madre sigue conservando, que no sé dónde los tiene ahora mismo porque hicieron una mudanza hace años, y no sé dónde tendrán mis cuadernos de carboncillo y de pintura. Vale, o sea, sí que te metiste un poquito por ahí. Sí, me metí. ¿Y luego qué te hizo cambiar de la zoología a tu especialidad, que es la inmunología? Pues mira, te cuento. Yo una vez que ya estudié en el Ramiro Maeztu, en Madrid, y entonces yo tuve bueno, en la vida pasan acontecimientos duros que uno pasa. Yo tuve la desgracia de que mi hermana pequeña murió ahogada. Entonces murió ahogada en la piscina de la casa de mis padres que tenían en Gredos. ¿Con qué edad? Yo tenía 14 años, ella tenía 2 años y medio. Uf. Entonces eso fue para mí en la adolescencia un golpe muy duro, que de hecho los siguientes 2 años que empezaba el instituto, primero de BUP y segundo de BUP, pues bueno, me dediqué a estudiar y sacaba unas notas muy buenas. Yo siempre he sido muy buen estudiante, pero claro, a cada niño, en un impacto tan tremendo que la vida te da, pues cada uno reacciona de una forma determinada. Yo en esos años, a la vez que estudiaba y sacaba muy buenas notas, también hice la prueba en el Real Madrid de fútbol. ¿Ah, sí? Y bueno, como no íbamos a Gredos, que teníamos la casa en Gredos debido a la desgracia familiar, pues yo perdí el contacto con esa actividad que hacía los fines de semana de montaña y de campo con mis amigos, y en Madrid no estaba habituado a tener vida de fin de semana ni de vacaciones, y hice la pruba con el Real Madrid, me cogieron para jugar. Empecé entrando en el torneo social en el equipo Camacho, me acuerdo perfectamente, jugando en el Real Madrid de fútbol, y fue una época preciosa de mi vida, porque si te he hablado antes de la disciplina, que Enrique me enseñó, y el respeto y los valores morales que aprendí de Enrique de pequeño, en el Real Madrid aprendí grandes valores. Esa época fue la época final de Santiago Bernabéu y Luis de Carlos como presidente del Real Madrid, y realmente el respeto por los demás, el respeto por los compañeros, por el contrario, por el árbitro, me lo enseñó el Real Madrid. Ahora el fútbol desgraciadamente no es así, pero en la época en que yo viví jugando en el Real Madrid se aprendían muchos valores, y algo muy importante, tenías que estudiar. No valía si tú no sacabas buenas notas, eso influía a la hora de poder jugar en el equipo. Entonces se tenían mucho en cuenta muchas circunstancias que ahora mismo, evidentemente, la sociedad ha evolucionado hacia otra forma, otros valores, pero antes había unos valores que yo los aprendí de muy pequeño y me han servido en mi vida para ser lo que soy actualmente. Y esa época, pues estamos hablando desde los 14 a los 16 años, me llevó posteriormente ya en el instituto a decidir que iba a ser la carrera de biología. Era la más cercana a lo que yo quería ser desde los 5 años, siendo naturalista, o quería ser naturalista por el legado que en mí había dejado Félix Rodríguez de la Fuente, y decidí que iba a ser biólogo. Entonces, en ese momento, con 18 años, estamos hablando del año 84, 85, entré en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, y a la vez que entré, me metí de voluntario en el ejército, porque había que hacer la mili, y la mili la hacías o bien al principio de voluntario, o te tocaba cuando terminases o en mitad de la carrera. Por tanto, yo quería quitarme la mili cuanto antes para poder, una vez terminada la carrera de biología, desarrollar mi vocación como un profesional de la biología.
Y ahí ingresé en el ejército del aire, a la vez que prácticamente entré en la Facultad de Biológicas. Fueron 1 año y medio muy duro porque eran 15 meses de voluntario, me cogió 2 cursos completos, primero y segundo de carrera, y también saqué mis enseñanzas. Yo ya tenía mi previo, porque mi padre viene de familia militar, familia de la Armada, mi referente como segundo padre, como otro padre más, fue Enrique, que era capitán de la Armada, y yo, evidentemente, las costumbres militares las tenía muy bien integradas en mi vida. Y yo ahí, pues fue 2 años duros de compaginar la carrera con el ejército. Tuve la suerte de que mi destino fue como ordenanza de un general. Tuve un teniente coronel que era jefe de deportes de la primera región aérea. Él sabía, porque yo se lo conté, que había jugado en el Real Madrid. Yo corría maratones, medio maratones, hacía muchísimo ejercicio físico. Para mí el deporte era vital en mi vida, era muy inquieto. Yo, de hecho, me preguntan muchas veces qué animal me hubiese gustado ser si no hubiese sido ser humano, y yo siempre digo que ardilla. No se me ocurría esa pregunta, fíjate, te la tenía que haber hecho yo. Sí, pues era ardilla, porque para mí la ardilla las he tenido finalmente, las he tenido porque quería tener un mono, una ardilla, un perro. He tenido perros, he tenido ardillas, un mono no he tenido nunca. Estás a tiempo de tener el mono. Sí, todavía estás a tiempo. Bueno, tal como está la ley de protección animal, a lo mejor terminaba en la cárcel por tener un mono. Puede ser. Sí. Pues ya te digo que allí, en esa época del ejército, fue muy intenso porque, además, el teniente coronel, que era el jefe, el ayudante del general, pues había mucha complicidad entre él y yo, con el respeto que tenía que tener yo como soldado a un mando, a un jefe. Corrimos carreras juntos de medio fondo, porque él era un gran deportista, este teniente coronel. Y para mí fue un aprendizaje importante dentro del ejército. Ese respeto hacia mí que tuvieron mis mandos. De hecho, yo tenía conversaciones con el general en su despacho porque era un apasionado de la biología y de la física, y me preguntaban muchísimas cosas a mí como estudiante de lo que yo estudiaba, en concreto en física. Tuve de profesor también al hijo del que fue el ideario y el constructor, prácticamente el físico de la central nuclear de Zorita, José Cabrera. Tuve de profesor al hijo, que vino de una universidad norteamericana. He tenido suerte o fortuna en esa, aunque yo no creo la suerte, porque la suerte es lo que llaman estar ahí y poner de tu parte para que la vida te favorezca. Cuanto más entreno, más suerte tengo, ¿no? He tenido la fortuna de tener grandes profesores en la carrera de biológicas. Y una vez que ya terminé segundo de carrera y terminé el ejército, ya mi carrera dentro de la Facultad de Biológica de la Autónoma fue más tranquila, porque no me daba la vida, y pude disfrutar mucho más de lo que era la época universitaria. Fíjate, hasta tal punto que actualmente, aunque estoy en excedencia, sigo siendo profesor de universidad. Por tanto, llevo muchas décadas de mi vida vinculada a la universidad. Para mí la universidad ha formado parte de mi vida. Y en cuarto de carrera tuve el inmenso regalo de tener como profesor al que ha sido para mí el impulsor, el gran referente en mi vida, tanto a nivel profesional como personal, ya de esa etapa desde la carrera, que fue Máximo Sandín. Para mí, Máximo, aparte de que es un amigo, como persona, como referente impresionante, me ha hecho entender la vida en cuestionarlo todo, en un respeto absoluto hacia los demás. Máximo es una persona enormemente respetuosa, deja hablar, deja debatir, no impone nunca nada. Máximo es una persona con una profundidad en la investigación como jamás he conocido a nadie, una rigurosidad enorme, y que me ha hecho en ese sentido también entender lo que es la investigación biomédica, a pesar de que él lo hacía en el mundo de la antropología, en el mundo también de la genética, en el mundo de los virus, porque él es La mar y los mensajeros, uno de sus grandes libros, que tuve la inmensa fortuna de que él me lo regalase en su despacho. Pues es un libro que ha marcado un antes y después en la biología, y ya Máximo me hizo entender otra forma de ver el mundo y de ver la biología. Ahí donde me di cuenta que somos bacterias y virus, que somos realmente una colaboración entre los distintos seres vivos
que formamos la Tierra, incluyendo los virus, que no son seres vivos, pero forman parte de nuestra propia vida. De hecho, son los constructores junto a la microcima de la vida y las bacterias, puesto que cuando esos microcimas, que son fermentos de vida, a partir de la energía electromagnética del Sol y de las formas inorgánicas que están en la Tierra, dieron paso a las formas orgánicas, primero bacterias, los virus permitieron incluir secuencias genéticas que esas bacterias, cianobacterias, produjeron oxígeno. Y por tanto ese oxígeno producido en la Tierra, gracias a cianobacterias, pero gracias, insisto, a la codificación genética de los virus, hizo aumentar la cantidad de oxígeno en la Tierra y entender la vida, la Tierra, como la entendemos ahora. Por tanto, con Máximo aprendí ese papel tan fundamental de los microbios y los virus en la evolución, en la permanencia y en el origen de la vida, y ya te digo que eso ha sido para mí un papel, una circunstancia o un punto de vuelta, de cambio en mi vida, al conocer a Máximo Sandín y entender la biología de otra forma. Una vez que terminé la carrera de biológicas... Una cosa, un apunte. Ahora, sobre todo esto hemos profundizado, que lo vuelvo a decir, en la otra entrevista que no podemos poner aquí, que está en flippityflop.es, y Máximo Sandín está muy perseguido y ahora mismo está sin salir, ¿no? Más o menos. Máximo se retiró, Máximo tuvo mucha presión, y él fue un valiente, pero tuvo mucha presión dentro de la universidad pública, y Máximo finalmente, una vez que se retiró como profesor, ya prácticamente su legado pues no lo ha dejado en muchos biólogos que hemos pasado por sus aulas, y estamos intentando, evidentemente, aunque algunos de sus discípulos, digamos, no interactuamos o no nos conocemos por separado, estamos cada uno pues amplificando en lo que está en nuestras manos y profundizando en otras áreas el legado que nos dejó desde el aula Máximo Sandín. Claro. Y el ejemplo de valentía, ¿no? Sí, también, totalmente. Que te sirvió, que no hay casualidades en la vida, ¿no? Que te tocó este profesor así y marcó tu camino, y bueno, eso ya se habla en la otra entrevista, pero sigamos. Perdona que te he interrumpido, porque toda esta etapa, ¿no? ¿A qué te llevó? Pues mira, una vez que ya yo terminé la carrera de biológicas, y tengo que, ya insisto, aparte de Máximo, me apoyó en todo siempre, a nivel personal, a nivel académico, a nivel humano. Máximo para mí ha sido, y por eso sigo diciendo que es un gran amigo, porque para mí es el referente en mi vida, Máximo. Una vez que ya terminé la carrera de biológicas en la Facultad de Biológica de la Universidad Autónoma de Madrid, trasladé mi expediente a la Facultad de Medicina de Alcalá de Henares para trabajar en inmunología clínica. Allí hice investigación en enfermedades autoinmunes en cáncer. Mi trabajo más importante, más intenso, fue en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerosa, dos enfermedades llamadas autoinmunes, inflamatorias del tubo digestivo, y estamos hablando ya de los años 90. Del año 90 al 95 fue mi periodo de doctorado, donde hice la investigación básica y clínica más potente. De hecho, publiqué en las dos mejores revistas del mundo científicas de gastroenterología, la revista GAT inglesa y la revista Gastroenterology norteamericana, de la Clínica Mayo. Ahí te puedo contar muchas anécdotas de esas investigaciones. Yo pertenecí a un grupo del dogma, evidentemente el catedrático, la dirección de mi tesis doctoral, pues es muy del dogma de la inmunología. No es la inmunología que yo defiendo actualmente y desde hace muchos años. Es una inmunología muy entendida al sistema inmune como un sistema de defensa. Yo eso lo entiendo como un sistema de limpieza, de desintoxicación, de mantener el equilibrio interno. Pero yo en esa época aprendí mucho. Éramos 18 investigadores aproximadamente, casi todos biólogos, algunos farmacéuticos y algunos médicos, pero casi todos los que estábamos dentro de ese equipo de investigación éramos biólogos. Fue una época de mi vida preciosa, de aprendizaje humano, de colaboración, también, desafortunadamente, de sufrir la competencia. En el mundo de la investigación hay siempre personas que están muy influidas por Darwin y entienden la vida como competencia y la supervivencia del más apto. Intentan, por encima de todo, aplastarte. Trepar. Sí, hay mucho trepa en el mundo de la investigación,
y bueno, pero fue una época, insisto, de mucho aprendizaje. Tuve el inmenso honor de que mi lectura de tesis fuese Máximo Sandín presencialmente. ¿Sí? Yo tengo una parte de mi tesis doctoral en dedicatoria dedicada a él. Ajá. Y bueno, ver a Máximo cuando le entregué un ejemplar encuadernado con la dedicatoria hacia él de mi tesis, literalmente llorar, abrazado a mí, wow. Pues realmente es uno de los momentos de mi vida que jamás voy a olvidar. El ver una persona como es Máximo, con ese tamaño que tiene, esa altura y esa nobleza a pesar de su corpulencia, emocionado, pues es un momento de mi vida muy importante, y me di cuenta que ese vínculo que surgió en cuarto de carrera con él es un vínculo que jamás se va a olvidar en el resto de nuestra vida. Qué bonito. Mira, esto me lleva, aunque sea un salto en tu vida, ¿no? Vamos a saltar unos años a un momento que sé que te emocionó especialmente, que fue cuando tú entregaste el título como profesor de universidad a tu hijo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, es un momento inolvidable. Ojalá sí. Pudiese entregar los títulos a mis 3 hijos. Ya. Es un momento, como tú has dicho, Lara, el momento más emocionante, porque ahí, entregando el título a mi hijo, se lo entregaba a los 3. Claro. Fue culminar mi carrera académica. Ya. Yo, de los 18 años que entré en la Facultad de Biológica de la Autónoma hasta el día de hoy, el poder haber entregado el año pasado a mi hijo, en el 2023, no en el 2024, en el 2023, ¿sí? Entregar el título de veterinario en el acto académico, yo en la comitiva académica de mi universidad, donde estudió él el grado de veterinaria, sí. Entregarle yo, vestido de doctor en ciencias, claro. A mi hijo Jaime, porque es vocacional como yo, porque Jaime, de que nació en el carrito, ya llevaba sus animales, sus delfines, sus sí. Leones, sus dinosaurios en la mano y dormía con ellos. Jaime es un vocacional como el resto de mis hijos, que también le gustan los animales, pero él es el que más, y es el que ha hecho la carrera de veterinaria por ello. Pues entregar en un acto académico a mi hijo el título de veterinario que culminaba su vocación, para mí, bueno, inolvidable. Otro de los momentos inolvidables de mi vida, que me sentí orgulloso por su trabajo, por su esfuerzo, por tener esa vocación que tiene. Y te insisto, Lara, en ese momento me acordaba de Pablo, que el año posterior, también ese mismo año, terminó la carrera de aparejadores. ¿Sí? Asistí al acto académico de entrega del título en la Politécnica. Sí. No pude yo, evidentemente, vestido con comitiva académica, tampoco más que como espectador, claro. Pero le pude dar ese abrazo como padre y como profesor. Y luego, este año, que acabará mi hijo Telecomunicaciones, Electrónica y Comunicaciones, que está terminando ¿sí? Los grados, pues estaré también como espectador, pero también como profesor. Estaré en su entrega de título, y para mí mis hijos, como estás viendo... Iba a sacar ahora ese tema. Claro, para ti tus hijos, a pesar de tú tener una vocación tan clara, ser un enamorado de tu trabajo, no de tu trabajo, de tu profesión, ¿no? Que para ti es... o sea, que se nota que te apasiona. Tú dejaste la biología por criar a tus hijos. Sí. O sea, cuéntanos esa etapa. Exactamente, como yo tenía vocación no solamente sí. de biólogo, sino de padre, desde sí. que era pequeñito, yo quería ser padre desde pequeño. ¿Qué quieres ser, padre? Padre, yo quería tener sí. muchos hijos, 3, 4, 5 hijos quería tener. Sí. Entonces, cuando Pablo, Jaime y Ignacio ya vinieron al mundo, pues yo decidí que, por el tipo de profesión y por la forma de ser mi padre, que era empresario y que durante muchos momentos no le vi, y era una persona pues especial, con mucho mando, mucha autoridad, pues yo quise con mis hijos disfrutar de ellos lo que yo como padre no había podido disfrutar de mi padre. Quería que mis hijos disfrutasen y tuviesen un padre que yo no había tenido desde el punto de vista del día a día. Y decidí cuando nacieron que yo iba a aparcar mi actividad lo máximo posible profesional, haciendo evidentemente lo que tuviese que hacer para poder conseguir ingresos económicos, claro. Pero por lo menos hasta que mi hijo Pablo tuviese 6 o 8 años, que luego fue así, que ya tenía Jaime 2 años menos y nació 4 años menos que Pablo. Cuando sí. Prácticamente Pablo tenía 6-7 años es cuando yo volví a retomar mi actividad investigadora, mi actividad académica al 100%.
pero sí quise disfrutar con mis hijos. Por eso quizás les he transmitido con mayor intensidad una serie de valores, sí. No solamente por la naturaleza. Pablo es un amante también, como Ignacio, de los animales. De hecho, tienen ellos pues un montón de animales en casa. Siempre han vivido sí. Rodeados de ardillas, de perritos de las praderas, de chinchillas, de geckos, sí. De pogonas, de hurones. Siempre ha sido un zoológico sus habitaciones. Sí. Pero el que ha querido desarrollar profesionalmente esa vocación ha sido Jaime como veterinario. Pablo es un enamorado de los reptiles, de los terrarium. Ah, sí. Y Ignacio es un enamorado también de los reptiles y de las plantas. Ignacio, esa parte mía botánica es el que más ha salido a mí. Entonces, yo soy súper contento. Creo que los padres tenemos que transmitir muchos valores y tenemos que transmitir vocaciones. Por eso yo creo que para mí fue muy importante saber aparcar mi carrera profesional para poder transmitir esos valores humanos a mis hijos durante una serie de años. Luego ya retomé mi carrera profesional 100% y hasta el día de hoy pues que estoy con esa actividad divulgadora, académica, investigadora que realizo en mi día a día y también terapéutica, porque evidentemente tengo también esa actividad mía terapéutica que ocupa un porcentaje altísimo de mi día a día. Claro, fíjate que a veces parece que la gente tiene miedo, ¿no?, de parar, pensando que ya se va a acabar, luego no se van a poder reenganchar. Y en tu caso no fue para nada así, ¿no? Mucho, de hecho, eres profesor de universidad, sí. Tienes muchísimos pacientes, o sea, te reenganchaste, más que reengancharte, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa etapa de tu vida? ¿En qué trabajabas? ¿Cómo era tu vida en esa etapa en la que eran tus hijos pequeños? Pues mira, en la época que eran mis hijos pequeños tuve dos líneas que dediqué. Monté una empresa de marketing. ¿Sí? Sí, de marketing, porque como mi padre era importador de productos sí. de China, me era muy fácil que yo, ya que había conocido yo pues muchas empresas farmacéuticas y de otros sectores dentro de la salud sí. Durante mi época de investigación, pues poder acceder a los departamentos de marketing de esas empresas. Entonces me dediqué a montar regalo publicitario. ¿Sí? Dedicaba a merchandising y todo lo que eran para congresos sí. y regalos personalizados, pues sí. Eso fue una parte importante de mis ingresos. Sí. También en divulgación científica colaboré con varias revistas sí. Y una parte de mi vida que colaboré con la Agencia Espacial Europea, con la ESA, como divulgador científico externo. Sí, mira, una parte muy importante porque me ha abierto los ojos, también me ha hecho abrir los ojos hacia otras formas de entender lo que es la Tierra. Vaya, pero ¿tienes pruebas de algo? Sí, bueno, algo ahí? Sí, claro, ¿Sí? Trabajando en la Agencia Espacial Europea, evidentemente es un mundo, lo vemos en la NASA, la ESA, sí. La Agencia Rusa del Espacio, vemos que aparte de inversión en millones y millones de dólares de euros que invierten, en los medios que tienen, es muy Hollywood, porque el discurso que se vende es muy publicitario y muy impactante. Pero bueno, cuando estás trabajando allí no te das cuenta de una realidad que sí ves luego, posteriormente, pero que ya habías visto de dentro. Ajá. Y evidentemente yo he visto cosas y pues que no me cuadran. Misiones espaciales, evidentemente, porque las imágenes, hay mucho trabajo de 3D, de recreación, sí. Y luego también imágenes que cualquiera lo puede ver en las redes ahora mismo, se pueden ver como en la propia Estación Espacial Internacional, supuestamente orbitando la Tierra, pues hay objetos que de repente caen al suelo. Si estamos en gravedad cero, eso no es posible. Entonces, hay cosas que no cuadran. Luego, como yo nunca me conformo con el discurso que me venden, profundizo. Y he profundizado mucho en lo que es el terraplanismo, la Tierra esférica, el terraplanismo, esas dos visiones encontradas o enfrentadas por culpa del dogma, porque evidentemente puede haber un debate, porque en ciencia todo debe ser debatido, nada hay dogmático, que hay que establecer como un dogma inamovible. Cualquier nuevo resultado, cualquier nuevo descubrimiento puede hacer cambiar una teoría, sí. Y evidentemente pues ahí hay que ver la teoría de la Tierra estática, y es entonces viendo la historia, como me gusta mucho la historia, sí. Pues igual que he hablado de Darwin, he hablado de
todo lo que era la teoría de la evolución y luego la teoría del contagio, pues yo me gusta mucho la historia, me gusta el arte, me gusta la pintura, he indagado sobre el Renacimiento, no me ha cuadrado nada de la pintura del Renacimiento, que ¿no? vendría de 1000 años, de una época oscura de la Edad Media, desde el Imperio Romano, y como no me cuadra nada de eso, tampoco me cuadra lo que son las misiones espaciales, viendo además, habiendo trabajado yo durante varios años como divulgador independiente externo, en lo que se nos está contando de qué es el universo, de lo que es la Tierra y de lo que es el Sol. Como no me cuadra nada, me cuestiona y lo que hago es profundizar en distintas visiones que me pueden facilitar acercarme más aún a la verdad. Wow, o sea, vas contra todo, o sea, estás... Darwin, la NASA y la teoría microbiana, o sea, tienes el trío completo. Sí, ¿Pero sí. qué descubriste? ¿Qué hacías tú exactamente ahí? ¿En qué consistía tu trabajo? Mi trabajo era organizar semanas del espacio en la que preparábamos conferencias. Yo era la persona que me apoyaba luego en monitores. Sí. De hecho, hay personas muy conocidas ahora que han hecho incluso expediciones submarinas para llegar a los puntos más profundos de los océanos, ¿Sí? que colaboraban conmigo como monitores en ese momento y que he aprendido muchísimo de ellos como ingenieros aeronáuticos, porque siendo gente más joven que yo, he aprendido mucho de ellos en entender mejor muchas cuestiones de física y de astronomía. Pero lo que hacía era preparar básicamente charlas de comunicar cuestiones del espacio a grupos escolares, ¿Sí? de high school, de secundaria y universitarios, y también eventos para profesionales del mundo de la ingeniería. Ajá, ya, y al estar dentro, porque hacia abajo hemos llegado solo 12 kilómetros, creo, ¿no? Oficialmente. Sí, efectivamente. Cola, me parece que se llama, ¿no? Sí, el primer español ha sido Héctor Salvador, que fue ayudante mío de la Agencia Espacial Europea, que llevó Héctor a las Fosas Marianas, el primer español que ha profundizado con un submarino en el punto más profundo de la Tierra. De hecho, él es el encargado de los submarinos de Cousteau. Ahora mismo ¿Sí? es uno de los encargados, de los responsables de ese tipo de naves. Ya. ¿Y ahora mismo qué teoría barajas tú? ¿Con lo que sabes? ¿Qué teoría? Pues teniendo en cuenta que el heliocentrismo y el no heliocentrismo se ha visto muy condicionado por la religión, y ahí tenemos la acción de los jesuitas y de todo lo que es la modificación de la visión del mundo o de la visión del universo por cuestiones religiosas, pues a mí me cuesta mucho pensar que existe un Big Bang, que a partir de ahí se produjo esferas o planetas, que vamos en una expansión continua, en un movimiento nosotros en el sistema solar alrededor del Sol, dando vueltas sobre nuestro eje en una velocidad increíble. Pues me cuesta mucho pensar eso. Yo soy ahora mismo más, los datos me lo están confirmando, más de tierra estática, y en el que el Sol y la Luna están girando en torno a nosotros. Son los que se mueven, ¿no? Sí. O sea, más hacia la percepción, hacia lo que percibimos, ¿no? Eso es, hacia lo que percibimos. Y realmente si nos basamos en la evolución que ha habido por los instrumentos de medida, como las ópticas, telescopios, propias cámaras de alta precisión, vemos que lo que antes se nos hacía ver como que cuando te alejas, se aleja un barco por el mar, desaparece por la curvatura de la Tierra. Ahora mismo con ópticas muy avanzadas, muy altas de precisión, vemos que no es así. De hecho, hay ingenieros que han hecho mediciones desde naves, desde aviones, a puntos más allá de 1000 millas de distancia, observando lugares que por la supuesta curvatura de la Tierra sería impensable poder verlos. Y luego es el agua siempre busca su nivel. Evidentemente no se puede entender una esfera en el que por la gravedad, supuestamente esa fuerza de gravedad, que yo más me gusta llamar densidad, que lo que nos regula o nos controla o nos condiciona, está haciendo que el agua siempre busque su nivel. ¿Cómo es posible que esa agua oceánica en una supuesta esfera esté y no se salga con ese giro tan tremendo de vueltas que dice que da la Tierra cada día? Ya. Es que
atreverse a cuestionar todo como haces tú y lleva, o sea, tiene que tener detrás un carácter, una valentía. Yo veo que no te importa nada, absolutamente. O sea, que además dices las cosas con una soltura. Y tú has sido así siempre desde pequeño, o sea, siempre has sido respondón. He sido dice, respondón, ¿no? Respondón. He sido muy respondón, nunca me ha importado lo que me dijesen los demás. Sí, evidentemente, la pertenencia, como siempre se dice, al grupo es muy importante, porque si te eres rechazado te genera conflictos, pero nunca me ha importado. Yo tengo mi forma de ser. Siempre voy más allá, nunca me conformo con la obra de teatro, voy más allá del escenario y es lo más, creo que lo más adecuado para acercarte a la verdad, a la realidad. Eso te lleva a mejor conocimiento, la información no te hace libre, es realmente el conocimiento y el tomar acción. Y una vez que obtengo ese conocimiento, si ese conocimiento me lleva a cambiar, a evolucionar, tomo acción y evoluciono. Lo que me ha hecho ser lo que soy, de un biólogo que empezó con el dogma, pasar por Máximo Sandín, salirme del dogma, volver a entrar en el dogma cuando hice la tesis doctoral, ocurrirme la desgracia de lo que ocurrió con mi hijo Ignacio y salirme del dogma por lo que le ocurrió a Ignacio. Claro, bueno, lo que le ocurrió a Ignacio, hemos hablado de ello en la otra entrevista, pero fue algo por estas cosas de las que no podemos hablar, eso ¿no? Es. Pero podéis ver la entrevista, que dura casi una hora, en flippityflop.es, que ahí no hay censura. Claro, por eso es muy importante entender que todos podemos equivocarnos. El sistema es muy poderoso para meternos dogmas y meternos ideas, y uno no está libre, nadie está libre. Por eso no hay que descalificar a una persona que cometa un error, porque el errar es humano. Otra cosa es permanecer en el error continuo, claro, que ahí es un fracaso. El fracaso de una persona es no aprender del error. Entonces yo, con lo que ocurrió a mi hijo Ignacio, aprendí de un error que me llevó a investigar profundamente en lo que tú has hablado y darme cuenta de que lo que nos habían contado era todo mentira. Entonces, a partir de ahí, yo llevo ya 21 años investigando en ese tipo de intervenciones, en la realidad de la verdad de esas intervenciones, y por tanto, cuando alguien me dice qué opina de determinada situación con respecto a eso, yo digo, yo no opino, yo tengo conocimiento. Claro. Porque llevo muchos años, por desgracia, por una situación que tuvo mi hijo Ignacio, afortunadamente pudo salir adelante después de 1 mes y medio de sufrir por si volvía a poder andar de nuevo, como efecto secundario, y a partir de ahí yo investigué profundamente y tengo un conocimiento muy importante de la realidad de esas intervenciones. Qué importante es eso que has dicho, ¿no? De atreverse a investigar y sobre todo atreverse a cambiar de opinión, porque a veces por no cambiar de opinión, aunque estemos equivocados, decimos, bueno, pero me voy a ser fiel a mí mismo y como he dicho eso, ahora voy, ¿no? Y yo veo que tú has cambiado de opinión, has cambiado muchísimas veces, no de opinión, simplemente te has atrevido a adquirir otro conocimiento y cambiar de rumbo, ¿no? Total, porque hay personas, incluso cercanas, que me dicen que es cambiar de chaqueta. Yo digo que no es cambiar de chaqueta, es evolucionar. Es aprender. Totalmente. Yo lo he hecho en ciencia, lo he hecho en política, lo he hecho también en economía, lo he hecho en todo, en todos los aspectos de la vida he ido evolucionando. A medida que ese cuestionarme todo e ir más allá de la obra de teatro, el ir a conocer más profundamente sobre un tema, me ha hecho evolucionar y no arrepentirme de lo que yo antes pensaba. Simplemente estaba en otro grado de evolución que me ha llevado, por circunstancias de la vida, a un mayor conocimiento, que me ha permitido dar un salto muy importante en mi forma de entender ese área, por ejemplo, de economía o de política o de ciencia. Claro. ¿Y ahora en qué etapa estás? ¿En qué etapa estoy? Es una etapa complicada. ¿Sí? Complicada, porque desde 2020 hasta ahora ha sido muy duro para personas que estamos en primera línea, que hemos intentado llevar un conocimiento y un saber a una población que no ha querido escuchar, unas por miedo, otras por ignorancia, porque hay seres humanos que no quieren aprender. Inevitablemente es así. No van a evolucionar nunca, van a irse de este mundo tal como han venido. Y otros porque cuesta
la disonancia conectiva es muy poderosa en psicología, Sí, y cuando te han contado una mentira que te has creído, es muy difícil que te cuenten otra cosa y aceptar que lo que te contaron era un engaño, pues ha sido muy duro, porque han sido, a nivel académico, muy duro, porque yo como profesor universitario, en mis aulas tengo que respetar un contenido docente como coordinador de la asignatura de microbiología e inmunología en mi universidad. Precisamente. Pues imagínate qué asignatura he tenido que saber y pues contar la versión oficial, pero creo que mi código deontológico, mi código humano, mi código ético, también tiene que mostrar al estudiante otras visiones. Y yo he respetado enormemente el contenido docente dogmático, pero les he explicado en el aula también la versión B, la otra versión que yo defiendo, que la teoría del terreno y que los microbios y los virus están para ayudarnos, no para producir ninguna enfermedad, que es el terreno lo importante. Y eso, imagínate lo que pasó en el 2020, pues ha sido muy complicado el enfrentarte al alumnado y también a los compañeros, porque había mucho rechazo y mucha resistencia, y luego a partir de 2021, pues con más razón, con los pinchazos correspondientes, el poder avisar y comunicar y divulgar con valentía y con riesgo lo que estamos de entonces divulgando para evitar o intentar evitar lo que desgraciadamente estamos viendo ahora. Claro. ¿Y has tenido, qué porcentaje podrías decirnos así más o menos de tus alumnos te han recibido el mensaje con apertura? Pues mira, yo tengo aproximadamente, Lara, 700 alumnos en primero de carrera cada año. Te puedo decir que no llegan a 10 y llevo en la universidad 20 años. Madre mía. 10 que han salido con un cambio, como a mí me supuso Máximo Sandín, ese cambio que les he transmitido yo, les he hecho entender otra forma de ver la salud, la medicina y la ciencia. Con que, aunque hayan llegado a ser ni 10, me conformo, porque esos 10 ya están siendo exponencial el mensaje que yo le transmití. Sí. Porque una pregunta que te hago, ¿qué porcentaje tuvo Máximo Sandín? ¿Tú eras de esos 10 o eran muchos? ¿Era algo similar lo que le pasó a Máximo con sus alumnos? Máximo igual. Máximo ha conseguido tener un grupo de fieles seguidores y de discípulos, pero tampoco pequeñito, ¿no? Pequeñito, como me pasa a mí. Claro. Pero mira, igual que Máximo lo consiguió conmigo, yo lo he conseguido con otros alumnos. Unos son odontólogos, otros son médicos de familia, otras especialidades médicas, y que ellos se están transmitiendo en su ejercicio profesional y también en sus equipos lo mismo que yo lo he transmitido en el aula. Y mira, yo he tenido la suerte de formar, de dar, y sigo dando formación a especialistas que son amigos y colaboradores y compañeros de exalumnos míos, que me han pedido que les dé formación en lo que yo defiendo, que la teoría del terreno y el cáncer como enfermedad metabólica. Por tanto, en esos especialistas que han venido a mí por exalumnos míos, ese exponencial se va a ampliar aún más. ¿Y tú has tenido miedo en algún momento? ¿Has recibido amenazas? ¿Has tenido mucha presión? Miedo ninguno. Miedo absolutamente ninguno. Amenazas, si consideras amenazas que te censuren en las redes, pues sí, a mí YouTube me lo borraron, Face me bloquearon durante semanas y meses, Instagram lo tuve que hacer privado porque me amenazaron con cierre. En la universidad hubo un respeto por parte de la entidad que es privada, tanto a nivel personal como a nivel académico. No he recibido nunca ningún toque, atención por el contenido que yo podía impartir. Sí que lo he tenido, como otros compañeros, por el no uso de mascarilla a la vuelta de 2020 a las aulas. Yo, evidentemente, tengo muy claro que ni eran útiles ni tenían objetivo ninguno más que lo que hemos visto, meter miedo y enfermar. Y otros temas económicos que también estamos viendo ahora, que están saliendo a la luz, de por qué había tanta intención de usar mascarilla. La intención no era sanitaria, sino era de otro tipo. Entonces, pues por eso te digo que yo ahí
Sí que recibimos toques para que nos pusiésemos mascarilla. Yo, evidentemente, no me las puse, más que una mascarilla que yo me hice con una malla de algodón llena de agujeros, y me la ponía de apoya barbilla. Sí. Pero por respetar un poco lo que el decano en ese momento me llamó a su despacho para indicarme que me entendía, pero por favor me pedía que por lo menos hiciese uso de la forma que yo quisiese algo. De la mascarilla, y bueno, tenía muy buena relación con el decano en ese momento, sí. Y por respeto a él y por no complicarle tampoco su vida, dije, mira, me da lo mismo llevarla a la barbilla o encima de la coronilla. Claro. Entonces, si me piden que lleve en el cráneo la mascarilla, en la boca y la nariz no, pero sí, bueno, pues eso fue mi único punto. Sí que tuve con compañeros míos, compañeros que llevaban doble bozal, incluso con la visera y alguna EPI, pues sí. Tuve mis encuentros. Ya. De hecho, yo intento tener mi golpe de sentido de humor, y me acuerdo en un día entrando en la sala de profesores, había una compañera mía con doble mascarilla, visera y EPI, y cuando entré dije, Dios, esto parece la guerra de las galaxias. Sí. Y bueno, un reír en la sala de profesores, porque eso parecía más la guerra de las galaxias que una sala de profesores de una facultad de ciencia de la salud. Sí, sí. ET, ¿te acuerdas de ET? Sí, cuando ponen el tubo que... Sí, pues igual. Un absurdo completo, un 2020 desde entonces hemos vivido una situación muy absurda para mí, entendiendo la microbiología y la biología como la entiendo. Cualquiera puede entender que para mí fue muy duro, e intentar llevar ese mensaje a la población y a la vez ser censurados, que fuimos muy censurados, y nuestro discurso tachado de negacionista, de conspiranoico, pues ese discurso era verdad. O sea, ahora mismo los datos, los hechos, el dato mata el relato. Por tanto, lo que íbamos diciendo de 2020, pues teníamos razón. Desgraciadamente. Desgraciadamente. ¿No? Teníamos. Bueno, ahora mismo que tú estás de excedencia, has dicho, ¿no? Sigues siendo profesor, pero estás de excedencia, y a lo que más te dedicas es, aparte de la divulgación, atender a muchísimos pacientes, sí. Que no paras, ¿no? O sea, no tienes ni hueco. No tengo ni hueco. Cuéntanos. No, mira, yo hago asesoramiento biológico en salud, sí. Hago lo que se llama biomedicina funcional, dentro de la medicina llamada medicina biológica o natural, sí. O fitoterapia, utilizo micoterapia, naturopatía, todo lo que es las terapias alternativas. Lo que hago es abordar el ser humano en ese asesoramiento como si fuese un todo integrado de emociones, de energía, sí. Y de una parte bioquímica, molecular, y entendiendo la salud como cuando se pierde en un estado de enfermedad, no como un certificado de muerte, sino como un intento de vuelta al equilibrio. Es decir, como yo soy defensor de la teoría del terreno y un defensor de que somos bacterias y virus, de que los microbios están con nosotros, conviven con nosotros, son fundamentales, no, son esenciales, sin ellos no podemos vivir, y que lo que entiende la medicina como una infección es simplemente un cambio de forma y función celular de una bacteria, por ejemplo, por una intoxicación en el terreno para intentar volver al equilibrio en el terreno. Eso yo lo explico mucho en muchas entrevistas y muchos programas. Estamos rodeados de tóxicos, arsénico, aluminio, mercurio, cadmio, etcétera, etcétera, flúor, y lo que hacen esas bacterias es cambiar su forma y su metabolismo. Está en el terreno, intoxicado, sí. Y la medicina convencional entiende que al estar en el terreno son los culpables del incendio. Sin embargo, yo hago entender a los pacientes, a las personas que acuden a mi asesoramiento, que simplemente están ahí porque intentan ayudarnos a recuperar el equilibrio en el terreno. El bombero es lo que dices tú siempre, ¿no? Y que matamos al bombero. Eso es, matamos al bombero, matamos a la ambulancia que acude al accidente, y matamos al policía que acude al atraco. Qué curioso. Y tú te dedicas ahora a convencernos a todos de eso, ¿no? A intentar hacérnoslo ver, bueno, a los que van, ¿no? Los que ya van voluntariamente a... Sí, además yo ya estoy desbordado porque ahora mismo la capacidad mía... No puedes más. No puedo, o sea, tengo más de 400 personas en lista de espera, es imposible que yo pueda abordar. Me paso 14, 16 horas muchas veces delante de la cámara porque lo paso por videoconsulta, y es muy difícil.
Y claro, me genera cierta frustración, Claro. porque mi vocación de ayuda a la humanidad y la divulgación es una de las herramientas que tengo para llevar mi mensaje a tanta gente, pues a nivel terapéutico muchas veces me siento mal porque desafortunadamente muchas de las personas que acuden a mí son con cáncer. Y entonces, claro, la situación de desesperanza o de ansiedad que genera el diagnóstico, el no poder yo atender a esas personas me genera cierta culpabilidad, créetelo. Pero bueno, no es así, no debo sentirme así. Mi misión en esta vida lo tengo muy clara, por algo me ha ocurrido todo lo que te he contado ahora en esta entrevista. Sí. Desde pequeño yo he querido ser lo que soy ahora, creo que tengo una vocación de ayuda a la humanidad, que es mi misión de vida, y yo puedo llegar hasta donde llego. Con la divulgación me permite que mi mensaje se expanda y que con las recomendaciones y esa visión que yo transmito dejen las personas de tener miedo a la enfermedad, dejen de tener miedo a supuestos microbios y virus que nos van a atacar, que se empoderen o que sean dueños de su salud, porque la capacidad que tiene una persona si sabe que su organismo puede volver al equilibrio, esa capacidad que tiene tan potente puede hacer que la persona realmente, casi por sí misma, porque es la persona quien lo hace, vuelva al estado de salud correcta lo antes posible. Porque yo siempre digo que el terapeuta que dice que cura una enfermedad de un paciente es un endiosado o es un ególatra. Los terapeutas no curamos nunca ninguna enfermedad, es el paciente, su organismo. Damos herramientas, ayudamos a la parte emocional, la parte humana, en la parte bioquímica, la parte energética. Damos herramientas por nuestro conocimiento, pero finalmente es el paciente el que cura. Nosotros acompañamos en ese proceso. Qué bueno esto que has dicho. ¿Qué te queda por hacer a ti? ¿Qué quieres hacer ahora? Pues la misión me gustaría que fuese la que es ayudar a los demás. Por eso digo que es un momento complicado de mi vida ahora mismo, en ese sentido, porque después de lo que hemos pasado de 2020, la situación tan complicada que vemos de cara al futuro, y que yo soy de los convencidos que el bien triunfará sobre el mal, pero vamos a pasar momentos muy duros y vamos a ver mucho dolor y sufrimiento alrededor nuestro y en la humanidad, pues me gustaría estar en primera línea, seguir en primera línea hasta que mi misión acabe en esta vida. O sea, te consideras en misión, ¿no? Tú estás ahora pleno sabiendo que estás haciendo lo que tienes que hacer. Bueno, y ya has dicho que crees en un futuro optimista. Ya sabes que aparte del tema de la enfermedad, la sociedad está arruinada ahora mismo en España. La clase media está a punto de desaparecer. Hay muchas quinielas por ahí. Muchos dicen que estamos en el apocalipsis, otros, que hay que salir de las ciudades. Tú ya has salido. Cuéntanos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te posicionas respecto a esto, respecto a lo que nos viene y a qué podemos hacer? Mira, yo di un primer paso ya yéndome al campo. Entonces yo vivo en la montaña, vivo en un pueblo de montaña, y ya me he alejado de la ciudad, porque creo que la ciudad, aparte, independientemente de lo que está ocurriendo, la ciudad es tóxica. La ciudad es un no sé cómo decir, un ecosistema que es un zoológico. Entonces, las relaciones no son saludables, son muy tóxicas en una ciudad, estamos muy influidos por mucha carga tóxica también ambiental, tanto química como electromagnética, y somos muy controlables en una ciudad por el sistema. Por tanto, lo estamos viendo estos días, las alertas climáticas que están dejando encerradas a las personas en el campo. En el campo de la ciudad, ¿verdad? En el campo es más difícil, por eso el sistema querido, la revolución industrial lo vimos. Llevaron la gente del campo a la ciudad en situaciones de hacinamiento, así se enfermaba la gente, con muchas enfermedades que echaron la causa a virus y bacterias, en ese momento a bacterias, luego pues también en el siglo XX a virus, pero que evidentemente la ciudad, el hacinamiento que hay no es sano. Por tanto, yo soy partidario de la vida en el campo. Creo que el ser humano deberíamos volver al contacto con la naturaleza, a ser lo que somos, animales, animales racionales, pero somos Homo sapiens sapiens, que tenemos integrado en la biología, en la tierra. Una de las facetas que quiero yo desarrollar
más aún porque he sido muy, muy industrioso, como te decía que mi madre siempre me ha dicho. Sí. Y muy de cositas, de bricolaje, de hacer herramientas, siempre he sido muy así. Mi sueño sería ahora poder tener un terreno en el que construir mi propia casa, vivir de autosuficiencia con mi huerto, con mis animales. Esa sería un paso que quiero dar al haberme ido al campo a vivir de forma transitoria en una casa momentáneamente, en el futuro poder tener mi propia parcela con mi propia casa y mis propios animales y plantas. Y yo creo que es una vuelta que debería plantearse en mucha población humana, el alejarse de ese ritmo de vida que llevamos. La tecnología es necesaria, nos ha facilitado mucho las cosas, pero no podemos ser esclavos de la tecnología. Tenemos que utilizarla al servicio nuestro, no nosotros estar al servicio de la tecnología. Y tal como vemos, ahora es el transhumanismo que nos están vendiendo, eso el hombre conectado a la máquina. Sí, te iba a preguntar porque eso es, a ver, no es simplemente el hombre conectado a la máquina, es el hombre funcionando gracias a la tecnología. Y tú como biólogo, ¿cómo ves esto, no? Esto que propone Harari con tanta soltura. Una aberración. Ajá. Es una aberración. Realmente, si te das cuenta, esta gente que sí que es creyente, pero no de Dios, sino del diablo, esta gente quiere cambiar la obra de Dios. Para ellos, que son creyentes del diablo, del Satanás. Y por tanto, ellos quieren hacer ese transhumanismo, pero no son entre el ser humano. Como transhumanismo, también tienen que cambiar la biología. Lo hemos visto en los transgénicos vegetales, lo vemos en la modificación en animales. Ellos quieren cambiar, para ellos, lo que es la obra de Dios. Por tanto, creo que es un momento en el que tendría que haber un despertar. No sé si el despertar va a venir del propio ser humano, no sé si tendrá que venir, evidentemente, de algo más que va a ser espiritual, pero no, a pesar de que te he dicho antes que el bien triunfará sobre el mal y estoy convencido, va a haber momentos muy difíciles, muy duros, y creo que lo estamos viendo ya, y lo que vamos a ver de aquí a unos años, creo que en muchos aspectos va a ser bastante terrible, bastante duro, si finalmente no hay un cambio de actitud por parte de tantas personas que siguen tan abducidas por el sistema, que desayunan todos los días cloroformo, o se meten cloroformo en vena, o se desayunan en la taza de café o de té cloroformo, si no dejan de estar anestesiados y se dan cuenta que aquel que te dice que te va a salvar y te va a ayudar a estar en buena salud es el que precisamente te está llevando al abismo. El dirigente, la autoridad, no está para mirar por nuestro bien, sino precisamente para obedecer a sus amos. Nosotros somos un rebaño, el rebaño va a pastar en manos del pastor, pero el dueño del rebaño un día va a decidir mandar al rebaño al matadero. Por tanto, eso es muy importante que lo entienda el ser humano, que somos rebaño para una élite que nos considera no rebaño de ovejas, sino cucarachas. Y el día que decidan mandar a cucaracha al cubo de basura, no les va a costar nada si el ser humano sigue por la línea de abulia, de hedonismo, de infantilismo en el que está metido por la sociedad actual tan consumista y ociosa en la que vivimos. Pues muchísimas gracias por el ejemplo que nos das de salirte del rebaño, Ignacio, pero esto sería muy buen cierre, pero te tengo que hacer una última pregunta, que es, ¿crees en Dios? ¿Eres creyente? Sí, soy creyente. ¿Sí? Soy cristiano, soy creyente, creo en Dios, creo en esa fuerza, cada uno lo puede llamar como quiera, la energía vital, la energía creadora, la fuerza creadora, Dios, cada uno que lo llame como quiera, pero creo que una inteligencia superior, yo lo llamo Dios, creó esta vida. Y a partir de ahí somos energía, evidentemente, y lo vemos. Yo he tenido la inmensa fortuna de conocer personas con experiencia cercana a la muerte. Ajá. He tenido una experiencia muy dura el año pasado con la muerte de mi hermano Juan Carlos en un accidente de tráfico, junto a la muerte que tuve con mi hermana pequeña cuando yo tenía 14 años, que fue ese cambio también que hizo en mi vida para que yo jugase en el Real Madrid, jugase en el Real Madrid de fútbol, en el torneo social, entré en el equipo Camacho, y que me alejó en unos años de Gredos
el Valle del Tieta, que para mí es donde vivo actualmente, he vuelto al Valle del Tieta, pero para mí es donde se ha forjado mi amor por la biología in situ, en ese terreno, en ese valle, en esas montañas de Gredos. Pues evidentemente lo que te decía, creo que tenemos que dar ese cambio tan importante y entender que ahora mismo lo que está pasando, tenemos que intentar, el ser humano, creyendo en una fuerza superior que nos ha creado, un ser inteligente, una fuerza inteligente, entender que esa fuerza, esa inteligencia está en nosotros y depende de nosotros el poder dar la vuelta a lo que está ocurriendo. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a ti por invitarme y espero que haya podido transmitir en esta entrevista, pues, por qué soy lo que soy ahora, de dónde vengo, de dónde venimos todos, pero de dónde vengo yo y sobre todo lo que tú me has preguntado, a dónde quiero ir. Y ese es mi proyecto ahora mismo. Claro. Quiero volver a mis raíces y volver a tener un contacto estrecho con la tierra, con la biología. Bueno, mil gracias. Creo que es un gran ejemplo de lo que yo quiero transmitir con este podcast. Y bueno, vuelvo a remitir a todos los que nos están viendo al resto de la entrevista, a otra entrevista paralela que empezamos y nos fuimos por los cerros de Úbeda, ¿no? No de Gredos. Sí. Nos fuimos a algo tan interesante que no podíamos dejar de grabarlo, aunque en esta plataforma no se pueda emitir, y lo podéis ver de forma totalmente gratuita, obviamente, en la web de flippityflop.es. Ahí está el resto de la entrevista. Gracias, Ignacio, y nos vemos. Nos vemos, Lara, gracias a ti. Hasta luego.